la mayor parte de los cristianos han leído esta historia. Esta palabra fue tocada por nuestro Señor Jesús. Y lo impresionante de esto, que como es una parábola, es una comparación de un suceso en la vida cotidiana. La palabra parábola, desde el punto de vista hebreo y desde el punto de vista griego, dice que es un como ejemplo, es un proverbio, es un refrán, dice el significado, que es algo simbólico, metafórico, dice tanto el hebreo como el griego, pero que tiene que ver con verdades del reino o misterios del reino de Dios, que fueron cosas que se dieron a conocer desde antes de la fundación del mundo. Por eso algunos, cuando hablan de las parábolas, dicen que son como enigmas de la eternidad, enigmas de una eternidad pasada, cosas que eran misterio y que en su momento Dios las iba a dar a conocer. Entonces yo quiero tocar esto con un ángulo totalmente, en parte profético, escatológico, y en parte devocional, para que veamos en esta historia simbólica que Jesús tocó, lo que está aconteciendo en este tiempo, lo que acontecerá en el tiempo final y en un tiempo venidero. El pasaje bíblico que quiero utilizar pues está en Lucas capítulo 15 verso 13. Quiero leer una versión judía, una versión que se llama Kadosh Israelita, porque me llama la atención lo que dice en algunas palabras. Dice parte de esta narración, dice: tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, el hijo menor se fue, oiga esto, a un país lejano. Otras versiones dicen a una región lejana, otras dicen a una tierra lejana, donde derrochó su dinero viviendo una vida atolondrada, dice esta versión. Otras dicen una vida disoluta, una vida en perdición o perdidamente, según algunas versiones. La palabra atolondrada a mí me llamó la atención porque significa sin reflexión, significa perdidamente o alocadamente. La palabra sin reflexión, como decir que alguien vive la vida sin reflexión, significa que no tiene nunca el momento para pensar si está en lo correcto y volverse de ese camino incorrecto en el que va. Eso significa sin reflexión, sin tener el momento para pensar y volverse de lo que está haciendo, al entender que lo que está haciendo es incorrecto. Fíjense qué interesante, quiero hablar lo más básico primeramente, porque esta parábola tiene muchas características, hermano, muy, muy impresionantes. Por ejemplo, se habla de que este hijo sale de una casa, de la casa de un padre, que en la parábola denota que es alguien, hermano, con muchos bienes, un hombre poderoso, un hombre que tenía siervos a su servicio, que en su casa había abundancia de pan, dice la escritura. Pero lo que me llama la atención, que este padre refleja al Padre misericordioso. Dice que este hijo, según esta versión, convirtió toda la herencia en dinero. O sea, de que no era dinero directamente el que le dio, sino que, hermano, lo hizo parte de la herencia de todo lo que él poseía. Hermano, prestigio, renombre, posición y claro, hermano, bienes materiales, los cuales él los convierte en dinero. Pero le dio toda la herencia. Y dice que la malgasta esa herencia. No cabe duda que deja ver que este hijo ya tenía en su corazón, hermano, el daño, de tal manera que, como quien dice, solo estaba esperando el momento para ir a derrochar lo que tenía materialmente hablando
hermano, tratando de buscarle otro sentido a la vida, porque la abundancia que le rodeaba no le satisfacía. Impresionante, que todo lo que tenía no le hallaba sentido a la vida, porque había nacido y había crecido en esa abundancia. Entonces él tiene que ir a buscar lo que en su corazón él piensa que es el verdadero sentido de la vida. Quiero que capte esto, porque esto es importante. Y luego deja ver, hermano, que sin lugar a duda en su corazón ese mal que ya había es por donde vino la seducción, la desviación de su vida. Y la escritura dice que se va a una tierra muy lejana. Esa tierra lejana puede presentarse como el mundo o como un estado de vida, hermano, apartada de Dios. El hijo mayor es el que dice que fue a malgastar la herencia del padre en rameras, sistemas de prostitución que es Babilonia sin lugar a duda, y que allá desea comer las algarrobas, que es la comida de los cerdos, hasta que llega un día, hermano, llega el tiempo, estando en un lugar, cuando él decide retornar a la casa del padre. Interesante esto es lo más típico que se conoce, esto es lo más familiar que toda la mayoría de las personas conocen respecto a la parábola del hijo pródigo. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que en esa narración no aparece el término hijo pródigo. Y todos nosotros, cuando pensamos en el pródigo, solo pensamos en aquel que se va de la casa, como que el pródigo es uno que se va de la casa. Sin embargo, alguien puede ser pródigo estando en la casa. Estando en la casa ya es pródigo, porque la palabra pródigo viene de una raíz griega que significa disoluto, y disoluto significa carente de restricción, carente de freno en su vida. Significa que no tiene dominio propio en sí mismo, porque la abundancia no la está viviendo de manera equilibrada. Tanto así que la misma abundancia a él lo llevó a sentirse tan fuerte para decidir abandonar la casa de su padre e ir a buscarle sentido a la vida fuera, hermanos, sin límites, fuera de la supervisión paternal, fuera del cuidado paternal. Lo que él quiso era a vivir de manera disoluta. Entonces, cuando él sale de la casa es cuando se deja ver que es una persona que desea vivir descontroladamente, hermano, en todo lo que a él le pueda decir que le va a producir una satisfacción. Ahora, lo que me llama la atención a mí de esto es que cuando el Señor Jesús comenzó a hablar de esa parábola, tocó tres cosas en una misma parábola. Es decir, que primero comienza, para poder llegar a explicar al hijo perdido, comienza a hablar primeramente por la oveja perdida y después continúa hablando por la moneda perdida hasta que llega a hablar del hijo perdido. Pero a estos tres ejemplos que él tomó, él dijo que era una parábola, es decir, que no son tres parábolas, no es la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y del hijo perdido, no, es una sola, que tiene una explicación profética, hermano, que es lo que a mí me llama la atención. Que usted debe de ver esta parábola como la revelación de parte de Dios a nuestra vida, de lo que le puede suceder a un hijo de Dios, a un creyente que no logra valorar, hermano, las bendiciones que ya tiene de parte de Dios y piensa que hay algo mejor de lo que Dios le puede dar. ¿Sabía usted eso? De que la salida de mucha gente de la iglesia es porque llegan a pensar que hay otras cosas mejores fuera de la casa de Dios, de la comunión con Dios, que hay cosas mejores
que alguien más te las puede Dios dar aparte de Dios. Eso es lo que estamos viendo en esta narración. Este hijo llegó a pensar que alejado del padre, en aquella casa de abundancia, hermano, en aquella casa donde él era un hijo, él podría encontrar cosas que realmente llenaran la satisfacción que él tenía en su corazón, el deseo de las cosas que él tenía en su corazón. Y entonces Jesús toma esa explicación, pero eso nos está hablando de lo que puede suceder en el tiempo final. En el tiempo final se va a dar la oportunidad para que muchos pródigos vuelvan a la casa del Padre, para que mucha gente pródiga pueda volver a Dios, porque hay mucha gente que está apartada de Dios, que se ha alejado de la casa de Dios, que lo que quería era ir a probar un poco lo que el mundo, cómo el mundo sabe, cómo el mundo produce gustos y deleites. Impresionante cuando alguien nace en el evangelio, hermano, en una casa de padres cristianos y él ha crecido en un ambiente donde hay Biblia, donde hay coritos, donde hay adoración, etcétera, donde los domingos se va a la iglesia, los viernes se va a la iglesia, donde papá sirve, mamá sirve, y va creciendo en ese ambiente. Pero que llega un momento que el mundo comienza, hermano, a influenciar, a lanzar, hermano, dardos a su vida, y él piensa que aparte de esa vida hay algo más que él necesita conocer. Lamentablemente esta parábola es profética, no lamentablemente, porque nos va a ayudar a nosotros y le va a dar la oportunidad a otros que se vengan, pero lamentablemente la historia de esta parábola es así, de gente, hermano, que va rumbo a esa vida y que si no es rescatada en este momento, si no se vuelve en este momento a Dios, lamentablemente lo que le espera, hermano, es muy triste y muy terrible, y lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, esta parábola tiene 3 tiempos. La Biblia dice que el Evangelio de Lucas comienza diciendo en el versículo 3, entonces, es decir, Jesús les refirió esta parábola diciendo, y mire, hermano, son 3 tiempos. Una parábola que tiene 3 tiempos. Y esos 3 tiempos tienen que ver con la vida de nosotros, hermano amado. Tal vez en la vida de nosotros, yo anhelo con todo mi corazón que solo acontezcan 2 tiempos y no el 3er tiempo. Pero realmente ahí vamos a ver que hay creyentes, hay hijos de Dios que esta parábola les va a acontecer los 3 tiempos. Y los 3 tiempos que les acontezcan, hermano, todavía vamos a ver la misericordia de Dios, hermano, a favor de ellos, a los que les alcance los 3 tiempos de esta parábola. Entonces dice el primer tiempo, y usted se va a identificar con este tiempo. Dice así, Lucas 15:4, dice, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Oiga, qué interesante. Dice que tiene 100 ovejas, se le pierde una, deja las 99 y se va en busca de aquella que está perdida. Como esta es una parábola, es un enigma, es un misterio del reino, posiblemente, déjeme una pensada en voz alta, posiblemente Dios estaba hablando de 99 creaciones que Él tiene y una de ellas se había perdido. Y esa creación perdida era la humanidad. Y ese tiempo de la parábola ya se cumplió en nosotros, porque usted y yo éramos la oveja perdida de las 100, ¿aló? Y entonces dice la escritura de que a través del apóstol Pedro dice que entonces Cristo tiene que venir a buscar esa oveja perdida.
Dice Pedro en el capítulo 2, versículo 25, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire qué interesante que a esta oveja perdida, el pastor Cristo vino a la tierra, nos buscó y nos salvó. Nos encontró. Hermano, nos dio, cuando nos encontró, nos salvó y nos dio el derecho de ser hijos de Dios. A la oveja hay que irla a buscar. Y por eso el Señor tuvo que dejar su gloria, su trono, su poder temporalmente para venir a buscarnos a nosotros. Por eso dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, verso 11, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se le había perdido. Nadie busca algo que no le pertenece. Si lo busca es porque es de él. Vino a buscar lo que se le había perdido. Nosotros somos creación de Dios. Nosotros somos una de esas creaciones, de las multicreaciones que tiene Dios. Porque Dios no solo creó al ser humano, Él ha creado otras creaciones y usted era una de esas. Y mire qué valiosa era usted, hermano, como oveja, de tal manera que dejó 99 y vino a buscarlo. Saber dónde andaba usted, saber, hermano, en qué se había perdido. Como no es tarde de testimonios, no le voy a poner el micrófono, pero el Señor lo encontró, bendito sea Dios. Dice, hermano amado, que cuando lo halló, hizo una fiesta, se regocijó, dice, y sucede que la haya. En verdad os digo que se regocija más por esta que encontró que por las 99 que no estaban descarriadas. Se regocijó porque el pastor fue a buscar la oveja perdida. Diga usted, ese fui yo, Señor Jesús. ¿Se da cuenta por qué tanta misericordia y por qué tenemos que adorar al Cristo de la gloria y darle gracias al Señor y decirle gracias, Señor, porque realmente usted no quería nada con Dios, hermano? ¿O usted lo andaba buscando al Señor? Él lo encontró a usted. Usted no lo andaba buscando. Usted andaba en religión posiblemente. O usted, como dice el canto ese, no estaba muerto, andaba de parranda. ¿Me entiende? Pero el Señor fue, lo encontró, lo limpió, hermano, con su sangre preciosa derramada, le puso aceite en las heridas, hermano, y lo llama hijo ahora. ¡Qué misericordia! Note entonces, este tiempo ya se dio en nosotros. Esto ya pasó en nosotros, hermano. Que éramos como ovejas, quizás ovejas negras. Algunos de ustedes le dijeron que usted era la oveja, que era alguien la oveja negra de la familia. ¿Ah? O le dijeron pinteada, mitad blanca y mitad negra. A mí sí me lo dijeron, hermano, esta es la oveja negra de la familia. Pero por esa negra vino el Señor. Porque Pablo dice, él vino a buscar, hermano, lo vil de este mundo, lo menospreciado, lo sucio, aquello y aquel y aquella que nadie pagaba ni un centavo por él, que no tenían ya esperanza, ya estaban desechados, ya estaban apartados para destrucción. A eso vino Cristo, a buscarnos y a salvarnos. Ay, hermano, bendito sea el Señor, que si no fue por eso, hermano, quién sabe dónde estuviéramos. Yo pienso en eso. ¿Dónde estuviera usted? Quizás ni estuviera en la tierra. Quizás ya 3 metros bajo tierra. Quizás polvo fuera allá. Otros quizás en cárceles, hermano, pagando años de condena. O otros, hermano, en hospitales, en estado vegetal, enfermos. O otros todavía andarían por ahí perdidos, buscando entre los muertos al que vive, hermano amado. Pero nos encontró el Señor. ¡Qué misericordia! Que te salvó a ti
primero que otros de tu familia, que te salvó a ti primero que otros, que tus amistades. Porque Él vino a buscar y a salvar lo perdido. Te encontró, me encontró e hizo fiesta. Por eso nuestras reuniones es de hacer fiesta, porque es la fiesta de los encontrados por el pastor de las ovejas y guardián de las almas. Bendito sea el Señor para siempre. Dele palma fuerte al Cristo glorioso. Gracias, Señor, porque nos encontraste. Como que éramos cangrejos, estábamos metidos debajo de las piedras, hermano. Entre el lodo cenagoso, ahí llegó el Señor y nos encontró. ¿Y quién podría decir que de nosotros, mire lo que ha hecho? ¿Qué vas a hacer de eso si eso ya no sirve? Mira cómo está todo sucio. ¿Quién puede? Eso ni en una subasta. Ya eso ya no sirve. Quizás al Señor Jesús no sirve ya eso. ¿Para qué vas a comprarlo con tu preciosa sangre? Pero el Señor dice: yo vine a buscar lo que se me ha perdido. Y éramos uno de los 100. Éramos la creación número 100, porque dejó 99 y vino en busca de uno. Entonces oiga esto, hermano. Entonces esto ya se dio en nosotros. Esto habla de nuestra salvación, que tiene un precio, que tiene un sacrificio, que tiene el viaje más largo que hombre alguno haya hecho. Un viaje de una eternidad pasada, de un lugar que está quién sabe cuánta distancia, años luz de distancia. Ni la mente humana quizás tiene la idea de qué distancia estaba, hermano, el que hizo ese gran viaje para venirte a encontrar, hermano, al planeta más pequeño del universo. Porque el planeta Tierra no es el más grande, no es el más, hermano, en dimensión, el más importante. Hay otros planetas, las estrellas son más grandes que el planeta Tierra. Sin embargo, Él vino al punto más insignificante quizás del universo, porque ahí tenía gente que se le había perdido, para venirte a encontrar. Y tú crees que aquel que hizo ese gran viaje tan largo te va a dejar ahorita. Y tú piensas que el problema que estás viviendo es tan fuerte de que Dios no lo puede, hermano, arreglar de un momento a otro. Si Él hizo un viaje tan largo, no tendrá poder para cambiar de momento cualquier situación en nuestra vida. Dios te tiene en sus manos. No estás solo. Ahora, el segundo tiempo de esto, continúa diciendo el Señor Jesús, hermano, siempre en Lucas capítulo 15, pero ahora en el verso 8 dice: ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Oiga esto. Ahora, esta es otra etapa que nos ha pasado en nuestra vida. Si aquella oveja fuimos nosotros cuando Cristo vino a buscarnos por primera vez para salvarnos, ahora la continuación de la parábola es una mujer que ha perdido una moneda. Y aquí hay algo interesante, porque, hermano, imagínense que esa mujer, cuando pierde la moneda, dice que lo primero que hace es encender la luz y comienza a barrer toda la casa, dice la narración bíblica. ¿Qué desesperación vivió esa mujer por una moneda? Esa mujer tenía 10 dracmas, 10 monedas, y se le había perdido una. Y aquella mujer, cuando vio que le faltaba esa moneda, ella sabía algo que estaba, hermano, a punto
de pasarle que le iba a afectar su futuro. De tal manera que esa mujer, hermano, entra en una desesperación, comienza a buscarla, y esto es una etapa que debe de existir así en nuestra vida, si ese fuera el caso. Y esa etapa, esa segunda etapa, representa la consagración de la novia. Esa mujer es la iglesia. Místicamente hablando, es usted y soy yo. Es la iglesia que representa el peligro de perder la consagración de nuestra vida. Cuando te salvaron no te pidieron consagración en ese momento, no te dijeron te voy a salvar si estás consagrado, no. Así como estábamos nos salvó. Pero después de salvos sí nos piden consagrarnos. Y ahora, ¿por qué digo yo que es la consagración? Porque resulta que en aquellos tiempos, cuando a una mujer se le daban 10 dracmas, era la promesa de boda que le estaba haciendo un hombre. De ahí vienen las famosas arras que se dan en algunas bodas. ¿A usted le dieron arras cuando se casó? Levante la mano, ¿quién conoce hablar de arras? ¿Le dieron arras? Levante la mano los que le dieron arras. Vaya, poquitos. A los demás tienen pena o no están casados todavía. Dice la escritura, 2 Corintios 1:21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, una arra es una, dice el significado de esa palabra en griego es arrabón. Arrabón es arras y significa una paga que se da por adelantado como una promesa. Y entonces eso es el Espíritu Santo, el que te lleva en santidad, en consagración. Entonces esto representa la vida de santidad, la vida de consagración, que en esta segunda etapa sí ya es, hermano, una responsabilidad nuestra. Pero esta mujer había perdido esa moneda. Entonces y ya venía el novio, ya sabía que se acercaba la fecha y ella había perdido una moneda de las 10 que le habían entregado. Entonces, ¿cómo le iba a decir al novio? Fíjate que perdí una. Fíjate que no soy tan virgen ni tan pura. Fíjate que soy pura, pero pura lata. ¿Se da cuenta? Para ellos representaba que, ¿cómo le iba? Hermano, para este pueblo judío, todos estos actos simbólicos tenían un significado bien importante. Va a decir, ahora va a venir el novio y va a pensar, sí, no estuviste pensando en mí, ¿verdad? Porque ni cuidaste la promesa que te di. No me fuiste fiel, perdiste una moneda. Imagínense qué significado que cuando le encuentra, hace una tremenda fiesta. Y la fiesta que hace posiblemente invirtió más plata en hacer la fiesta que el valor que tenía una moneda. Porque el valor no era físico, sino que era un valor espiritual, simbólico, que al no estar la moneda estaba incompleta la promesa que ella había recibido del novio que vendría por ella, y la promesa que ella le había dado, te estaré esperando y te estaré esperando en estado de virginidad y pureza para ti. Estaré consagrada, esperando tu venida, anhelando tu venida, amando el momento que vuelvas. Hermano, muchos cristianos han perdido esa moneda.
Porque ya no están ni consagrados, ni santificados, ni están amando la venida del Señor.